Y me gustaría la ley, precisamente que marque la ley, ya está, y presentar a nuestra audiencia al padre Julián Lozano, que es subdelegado de Medios de Comunicación de la conferencia. Padre, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Quería yo preguntarle por algo que a lo mejor no conoce mucha gente, y es que el Estado Islámico aquí en España está amenazando directamente a misioneros españoles. Empezó todo en una campaña de Navidad, que era una Navidad de misión y ayuda a la Iglesia necesitada para estar con los cristianos perseguidos en Irak. Eso ha tenido una enorme repercusión en Twitter, en las redes sociales, y a partir de ahí han empezado ustedes a recibir amenazas: convertíos o moriréis, que es exactamente lo que les decían a los asesinados ayer en ese atentado del semanario francés. Pues sí, estamos preocupados como todos. Lo acontecido ayer en París pues es un elemento gravísimo. Estaba recordando ahora al escucharos las palabras del Papa Francisco hace unos meses, hablando de una tercera guerra mundial. Fueron declaraciones llamativas, pero que tampoco quizá tuvieron tanta acogida como ahora vemos que pueden tener, ¿no? Y nosotros como Imisión, como plataforma católica de evangelización, pues deseamos llevar un mensaje de paz y de luz y de esperanza, pero también de denuncia. Y estas Navidades, dos de los miembros de Imisión, la hermana Chisquia Valladares y Josué Villalón, se acercaron al Kurdistán iraquí para pasar con nuestros hermanos cristianos desplazados, perseguidos, las Navidades, y para dar difusión y para dar voz a nuestros hermanos que están siendo perseguidos, algunos secuestrados y maltratados. Propusimos una campaña de difusión en Twitter el 28 de diciembre con el hashtag #InavidadIrak, que fue trending topic mundial y en España durante varias horas. Esto ha tenido una repercusión, se le ha dado luz, se le ha dado voz. La campaña también de donativos pues se vio favorecida. Y en este contexto, pues ayer sufríamos un ataque en la página web de imisión.org, que ya ha sido restablecida, en la que se nos borró la apariencia, la home de la página web, y se colocó pues una bandera del Estado Islámico y algunas proclamas islamistas. Coránicas, islamistas, sí. Que con las amenazas expresas de convertidos o moriréis, como contaba Chisquia, que le ocurría a estas familias perseguidas en el Kurdistán. En la página web no había esas amenazas, sino una llamada a la conversión al Islam. Algunos de los miembros de Imisión, Josué y la hermana Chisquia, entre otros, también algunos más, pues en sus perfiles personales de la red social de Twitter sí han recibido mensajes intimidatorios, sobre todo a raíz de esta campaña de difusión de la situación tremenda de, no sé si llamarlo genocidio, pero casi, que están sufriendo nuestros hermanos cristianos en Irak, y que, por cierto, creo que también deberíamos reflexionar sobre cómo ponderamos los distintos eventos que suceden, ¿no? Lo de ayer en París es dramático, pero no sé si podemos olvidar lo que lleva sucediendo en Nigeria, en Irak, en Siria, por no hablar de otros países que con otro tipo de persecución también están hostigando la libertad. También, ¿no? En Libia, en China, en Egipto. Pero padre, y una cuestión, porque esto me parece importante, es como lo del ébola. Lo que acaba de decir usted aquí es exactamente parecido a lo que vivimos en España, la conmoción cuando se contagió una enfermera española del ébola, y entonces se armó el lío, la psicosis en España, y toda España y Europa, porque fue el primer contagio en Europa, puso el foco en el ébola y los pobres que estaban muriendo en África. Ha dejado de ser noticia. Y algo parecido ocurre con la persecución de los cristianos. Es que están siendo perseguidos, masacrados, tienen que abandonar sus lugares de residencia, viven en campamentos de refugiados gracias a organizaciones cristianas, organizaciones también humanitarias, y apenas hay una línea en los periódicos, en la prensa, ni en España ni en Occidente. Sí, estabais hablando de los valores de Occidente, y llama la atención que parece que solo reaccionamos cuando nos toca muy de cerca, ¿no? Cuando uno piensa, bueno, que nos puede pasar aquí a nosotros.
Como os podréis imaginar, pues todos deseamos que podamos vivir en libertad y en seguridad en nuestras naciones, ¿no? Pero si no nos preocupamos del bien de todos, de generar unas relaciones de convivencia, de diálogo y de fraternidad, y también, como decía el Papa Francisco, de emplear los medios adecuados y proporcionados, por ejemplo, ante este Estado islámico, ¿no? de prevención, incluso de uso de la fuerza como legítima defensa, pues al final nos vemos abocados a que estos mismos problemas en este mundo globalizado nos estallan literalmente aquí. Y el problema yo creo que está por debajo, ¿no? Los valores de Occidente, ¿cuáles son? ¿Dónde está la centralidad de la persona, su dignidad, la defensa de esos derechos? Incluso aunque esté en contraposición con posturas que yo pueda mantener, ¿no? No sé si terminamos de afinar en eso. Yo también quería aprovechar, en la línea en la que tú has comentado, que estar absolutamente en contra de lo sucedido ayer en París no significa, digamos, apoyar que se utilice la libertad de expresión para herir sentimientos gratuitamente, ¿no? Me parece que la libertad de expresión no es poder ofender gratuitamente a nadie. Me recordaba esta mañana un amigo periodista que en el Museo de Jerusalén sobre el Holocausto están las caricaturas que hacían sobre los judíos los años previos a la Alemania nazi, ¿no? Es decir, que si no empleamos la pluma para transmitir la verdad, el respeto, incluso la denuncia, pero sin traspasar los límites, me parece que estamos provocando una violencia que a todos nos afecta. Absolutamente de acuerdo. Una última cuestión, si queréis preguntarle al padre Lozano, pero yo quería preguntarle y no dejar pasar, porque Chisquia, la monja tuitera, como se la conoce, Chisquia, ha dicho en su Twitter: quieren sembrar el pánico por todo Occidente, no podemos callarnos. ¿Tienen miedo? Ustedes que están sufriendo el ataque directísimo, como los periodistas que han sido asesinados, los caricaturistas en Francia, ¿tienen miedo? Ayer comentábamos entre nosotros en el foro que tenemos los grupos de colaboradores de Emisión si lo dejábamos pasar o si dábamos alerta de lo que había sucedido, de este ataque en Internet. Creemos que tenemos que decirlo pues para que el mundo sepa que esta es una amenaza gravísima y que o todos nos unimos y vemos las vías de solución o si no, pues al final nos acabará afectando a todos, ¿no? Una amenaza gravísima que están sufriendo aquí en España ahora mismo en tiempo real misioneros españoles que están ustedes conociendo en este programa y que me parece que merece la atención de las autoridades gubernamentales, de los medios de comunicación y el apoyo absoluto de todos. Sobre eso, permite, usted tiene la idea, vamos, la impresión, más que idea, impresión, que en Europa, en la Europa nuestra, hay una cierta superioridad moral de otras religiones, concretamente del islamismo, más tolerancia de la sociedad frente al islamismo que con el cristianismo. Bueno, se acaba de mencionar un ejemplo en relación a una publicación en España de cómo pues, se puede hacer burla o mofa de algunos elementos religiosos, en este caso católicos, pero uno no se plantea hacerlos de otras religiones, ¿no? Esto es significativo, ¿no? Creo que tendríamos que emplear el mismo respeto y la misma consideración, sin necesidad de que no haya crítica y sátira, se necesita, pero con respeto. Y yo creo que el problema fundamental es que nosotros mismos nos preguntamos, Europa, Occidente, ¿quiénes somos? ¿No? Eso está claro. San Juan Pablo II nos invitaba en Santiago de Compostela, recuerda tus raíces, Europa, ¿no? La centralidad de la persona. El Papa Francisco en Estrasburgo hace un par de meses, la mirada hacia lo alto con Platón, la mirada hacia el mundo con Aristóteles, la fe y la razón. Creo que nos vamos diluyendo y otras fuerzas con más empuje. Me recordaban que hay más jóvenes en Egipto, solo en Egipto hay más jóvenes que en toda la Unión Europea. Es que creo que hay cosas que nos debemos plantear. Pues padre Julián Lozano, muchísimas gracias. De verdad, seguiremos muy atentos a todo lo que les pueda ocurrir. Aquí tienen su plató de televisión, su casa, porque esta amenaza no puede quedar así. Y me parece que han hecho ustedes divinamente
comunicándolo y haciéndolo saber a los medios, porque quizá lo ven lejano. Algunos españoles dicen, esto está pasando en Francia, pero es que en este sabe, momento pero no se están reacciona. amenazados aquí. A lo que dijo aquí ayer, precisamente en esta casa, en 13 Televisión, el ministro de Asuntos Exteriores, que estuvo en el Cascabel, y le preguntamos precisamente por esa amenaza, por esa persecución, y una de las cosas que dijo el ministro es que el propio Consejo de Seguridad de la ONU, entre otros organismos internacionales, ya se está planteando muy seriamente una intervención no directamente militar de los países occidentales, pero sí una coalición que hasta hace nada parecía imposible y que ahora se ve cada vez más posible, con intervención de fuerzas locales, pero que sume a la Siria de al-Assad, también con la oposición laica, no con el Estado Islámico, a Rusia y a Irán, una vez superado el problema del armamento nuclear, y que esa coalición se estaba formando, que se estaba cobrando fuerza, y que evidentemente, y dijo una frase que a mí me parece oportuno recordarla aquí, dijo: la única reacción ante el califato es liquidar al califato. La única reacción posible ante el califato, que es esta barbaridad que está exterminando cristianos, no, liquidar. Dijo, es liquidar al califato, que a mí me parece que es algo muy esperanzador. Y simplemente matizar una cosa: yo estoy de acuerdo en que cualquier religión merece respeto, pero creo que la grandeza fundamental de la religión cristiana y del occidente cristiano frente al mundo musulmán, y más al radicalismo musulmán, es que aquí las cosas del César son del César y las de Dios, y allí no. Y aquí el único límite legal a la libertad de expresión es la ley, es el que marca la ley, y luego cada cual está en su poder y en su capacidad y en su sensibilidad traspasar ciertos límites o no, pero existe libertad para expresarse, y eso yo creo que es una de nuestras grandes conquistas, de nuestras grandezas, y hay que preservarlo. Me parece a mí. Yo quería preguntaros por algo que se ha mencionado